donde lo dejamos el miércoles pasado. Se estaba hablando, por terminar aquí algunos flecos de lo que teníamos aquí al principio, en el tema 1, en lo relativo a las descripciones del flujo. Vale. Maneras de escribir el fluido, el movimiento de un fluido. ¿De acuerdo? Tenemos aquí. Bueno, pues justo donde lo habíamos dejado era cuando se estaba hablando qué formas, con la elección del delegado, es verdad que tuvimos, por eso ya me acuerdo. Muy bien. Tipos de descripción. Pues una, la directa, por así, que sería la descripción molecular. Eso, como se estaba comentando, y os he comentado ya más de una vez, mientras nos hemos conocido hasta ahora, ¿en qué consiste? Pues estudiar el movimiento de cada una de las moléculas. Esto hasta ahora, bueno, dependiendo del problema, aquí vamos a poner dependiendo, del problema, esto puede ser posible. Es decir, estudiar el movimiento de cada una de las moléculas. Individual de cada molécula. Puede llegar a ser posible actualmente si el número de moléculas no es muy grande. Es decir, de partículas, es considerarlo como un sistema de partículas en mecánica. No es entre comillas lo de demasiado. Es decir, pues claro, si uno está intentando ver el movimiento de un fluido, del aire, de la atmósfera, alrededor de lo que está pasando en un cohete o en un avión, pues las dimensiones, el problema, ¿por qué viene dado? Por las dimensiones del cuerpo que se está moviendo ahí. O sea, que nosotros tenemos una idea de cómo es una longitud típica en ese problema. Bueno, pues si en un volumen típico, que sería pues una dimensión de esas al cubo, si el número de moléculas no es muy grande, pues puede llegar a ser posible, y suponiendo que conocemos las fuerzas intermoleculares, puede llegar a ser posible, bueno, en el caso de un gas, es considerarlo como choques simplemente. Puede llegar a ser posible pues, poder plantear las ecuaciones del movimiento, las leyes de Newton, para cada una de ellas, y resolver numéricamente las ecuaciones. Claro, eso significa ese demasiado grande, hay que evaluarlo de alguna manera que, por así decirlo, el gas es muy enrarecido, está muy enrarecido.
enrarecido, o sea que su densidad es pequeña. Pequeña lo suficientemente para que un ordenador sea capaz de resolver las ecuaciones. ¿De acuerdo? ¿Qué significa desde el punto de vista lo que os pone también todos los libros a este nivel, en cualquier libro de estos, enrarecido? ¿Cómo se puede evaluar? Pues por lo que se conoce el camino libre medio. ¿Qué significa eso del mean free path? Pues es, en promedio, qué distancia recorre una molécula antes de encontrarse, estamos pensando en un gas como bolas de billar, ¿no? En promedio, qué distancia recorre antes de encontrarse con otra y chocar con otra, por así decirlo. Si esa distancia, en promedio, porque claro, habrá veces que hay menos, hay veces que la distancia será mayor, si esa distancia pues, es del orden de las dimensiones del problema, una fracción apreciable de las fracciones de ese problema, entonces ese medio está muy enrarecido. Tenemos muy pocas moléculas en ese problema y podríamos resolverlo. De hecho, sería la única manera de resolverlo. ¿De acuerdo? ¿Entendido? Es decir, que ese tipo de problemas se plantean pues cuando... Visteis ayer las imágenes, ¿no? Tanto en un grupo como en otros puse las del salto en paracaídas, ¿no? Desde 40 kilómetros de altura y cómo se veía negro ya por encima, es decir, a esa altura ya la densidad del aire es bajísima. Si se reduce a la mitad cada 5,5 kilómetros, pues imaginaos cuánto sería una parte en 2 elevado a 8, más o menos. 4, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256. 8 bits, por así decirlo. Una parte, es decir, la densidad, sería la densidad, si tenemos aquí más o menos 1 kilogramo por metro cúbico, pues una parte en 256. Esa sería la densidad más o menos a esa altura, así, calculado rápidamente, lo cual es una densidad muy baja, ¿no? Es decir, muy bien. Ese tipo de problemas se plantean si tenemos que resolver, pues, ese tipo de problemas. No tenemos otra opción. Pero en esta asignatura, naturalmente, lo que vamos a estudiar nos vamos a restringir a otro tipo de problemas en fluidos, que es... Entonces tenemos... Este siempre sería, en teoría, posible, la descripción molecular. No penséis tampoco que tiene por qué ser un gas. Os pone un ejemplo, el capítulo 1, muy bonito, de un problema en un medio que uno dice, un fluido que es, pues, un líquido, por lo tanto la densidad no es enrarecida de un gas, y que no quedaría más remedio que estudiarlo desde el punto de vista molecular. ¿Qué ejemplo pone el capítulo? Fijaos que si hemos tenido tiempo desde que os dije, por favor, leos sin mayores intenciones ese capítulo. Es decir, la simulación, ya no estoy hablando de la simulación de cómo es el flujo alrededor de las alas a 50 kilómetros de altura en la atmósfera terrestre, sino otro tipo de problema que es, en principio, radicalmente diferente, con un líquido y que no queda más remedio que utilizar también el punto de vista molecular. Claro, todo es por la comparación con las dimensiones del problema. Y el ejemplo que os pone es, por ejemplo, un inyector de tinta. Entonces, o por ejemplo, un inyector de tinta, o si estoy pensando en un motor de combustión, ¿no? Los inyectores en la cámara de combustión, en los cilindros, son muy finos. Es decir, la punta, el diámetro de la punta es de un diámetro tan pequeño que realmente son distancias ya de pocos
pocas distancias moleculares, de lo que es el diámetro de una molécula típica, la longitud de una... ¿Me entendéis? Es decir, que ahí la distancia típica del problema es tan pequeña que no podemos considerar que el número de moléculas es enorme. La comparación entonces entre el camino libre medio y una distancia típica en ese problema, pues es del mismo orden de magnitud. Por lo tanto, en ese problema, a pesar de ser un líquido, ya habéis tenido otra oportunidad, ¿eh? Eso para los que no podéis venir como comentario a unas personas a decir, oye, no he podido porque he tenido. No te preocupes, hay muchas oportunidades para que yo me fije. ¿De acuerdo? Ese ejemplo lo tenéis en ese capítulo. Vale, muy bien. Es decir, que hay que tener cuidado con eso de decir, bueno, siempre va a ser, no en un gas muy enrarecido. Bueno, no tiene por qué ser así. Te tienes que fijar en cómo es precisamente el camino libre medio frente a las dimensiones típicas de tu problema. Y en ese caso, pues, son de varias moléculas, átomos, o sea que no tienes un número muy grande. Bueno, pero frente a eso, nosotros lo que nos vamos a fijar en el movimiento de los fluidos, pues es intentar hacer un modelo del fluido que consiste en, o sea que otra forma, habíamos puesto aquí, ¿no? Una forma directa, descripción molecular, en principio siempre posible, pero ya que en problemas, vamos a tener problemas en los cuales el camino libre medio es muy, muy, muy pequeño frente a las dimensiones del problema, es decir, la densidad, el número de moléculas va a ser tan gigantesco en ese problema que no tenemos capacidad de poder resolver las ecuaciones del movimiento. Ahora, dentro de unos años, no lo sé. ¿Entendéis? Eso ha evolucionado en 40 años desde que yo estaba en la universidad, un montón. Entonces, no lo puedo excluir que en un futuro, no sé si con los ordenadores cuánticos, pues eso llegue a ser posible, lo cual entonces no estaría nada mal. Bueno, pero como eso todavía no es posible, tenemos que intentar hacer un modelo de lo que está ocurriendo, que es considerar el fluido, en nuestro caso el fluido, porque si estamos en sólidos, pues también podríamos hacer ese modelo, considerar el fluido como un medio continuo. ¿Qué significa como un medio continuo? O sea, la hipótesis. Lo que vamos a hablar aquí es lo que se llama la hipótesis del continuo, que es la que se utiliza también, ya os digo, en sólidos elásticos. Es exactamente la misma cuestión. Otra cosa es el tipo de fuerzas que tenemos ahí dentro, pero cómo se modeliza, cómo se hace un modelo del medio, es suponiendo que la materia llena el espacio. O sea que si tenemos un volumen de ese fluido, estamos considerando que toda la masa de ese fluido está llenando ese volumen, lo cual no es cierto, porque claro, en las moléculas, los átomos, el volumen realmente está el espacio vacío, prácticamente. Si estamos hablando del átomo de hidrógeno, creo que os llegué a comentar, ¿no? Del orden radio, diámetro de un ángstrom, 10 elevado a menos 10 metros, pero el del protón es 10 elevado a menos 15 de ese orden, 10 elevado a menos 15 metros, como podéis comprender, el espacio está muy vacío, iba a decir, la materia está muy concentrada únicamente en el núcleo, y el núcleo de un átomo es una parte pequeñísima de lo que es el volumen del átomo, por lo tanto, realmente el espacio está vacío, ¿no? Aún así, nosotros vamos a poder considerar, hacer una suposición de que la materia llena el espacio, está repartida todo por el espacio. ¿Por qué? Bueno, por la razón que estábamos indicando antes. Si nosotros tenemos unas dimensiones del problema en los cuales los choques, por así decirlo, entre las moléculas, el camino libre medio ese es muy, muy, muy pequeño frente a lo que son las dimensiones del problema, pues nosotros vamos a poder siempre considerar que tenemos en una zona del espacio un número, en un volumen muy pequeñito del espacio, un número tan grande
de moléculas que podamos hacer promedios. Es decir, que aquí lo que intentamos con la hipótesis del continuo es poder utilizar, en definitiva, las herramientas matemáticas del cálculo. Es decir, derivar, en definitiva, poder derivar. Es decir, poder definir funciones que dependen del espacio, que nosotros podamos operar con ellas, pues, por ejemplo, derivando esas funciones. ¿Qué significa eso? Bueno, pues significa que vamos a poder, en esto de que la materia llena el espacio, de dos puntos de vista. O sea que dentro de lo que es el medio continuo, hipótesis del continuo, vamos a poder verlo de dos maneras diferentes. ¿De acuerdo? Una va a ser la descripción lagrangiana, la otra recibe el nombre de descripción lagrangiana, dentro de lo que es la hipótesis del continuo. Bueno, ¿en qué consiste la descripción lagrangiana? Que os comenté, cada una de ellas tiene ventajas. La descripción lagrangiana sale de manera natural o se plantea de manera natural cuando uno está pensando en el movimiento en las leyes de Newton. Es decir, que la ventaja de esta descripción, de la descripción lagrangiana, es considerar que el fluido está formado por cuerpos, por casi partículas, cuerpos casi puntuales por bolsitas. Elementos de volumen muy pequeño, el volumen muy pequeños entre el fluido. Casi que cada elemento de fluido tenga bolsitas. Cada bolsita se separa de otra bolsa, pues por medio de membranas separadas, ¿no? Cada una de ellas separadas por membrana. Estoy pensando en biología, en las células, ¿no? Por membranas que se pueden, la forma puede cambiar, ¿no? Flexibles, de tal manera que la forma de los elementos de fluido en su movimiento puede cambiar. El volumen puede cambiar. ¿Entendido? La materia que encierra cada elemento de fluido, no. Eso es lo que está caracterizando. Cada elemento de fluido va a tener una parte de la masa del fluido. Una masa que es, y ahí es donde viene la palabra, claro, va a ser una masa que vamos a poder considerar como infinitesimal, desde el punto de vista matemático. Lo de muy pequeño es, desde el punto de vista matemático, los vamos a poder considerar como que la posición de cada elemento de fluido, cada bolsita, es un punto que se va moviendo, es una partícula que se va moviendo. Pero claro, efectivamente, va a tener un volumen muy pequeñito, infinitesimalmente. De tal manera que nosotros podamos utilizar, si nosotros queremos, las derivadas, la herramienta matemática de derivar, porque el objetivo es naturalmente llegar a las ecuaciones del movimiento, expresadas matemáticamente, las leyes físicas expresadas matemáticamente, y esa es la herramienta. Entonces, eso de muy pequeñito es que podemos utilizar el cálculo, es decir, ese tipo de herramientas. Son lo suficientemente esos elementos, esas bolsitas, cada una caracterizada por una masa. ¿Está eso claro? Cada bolsita tiene su masa, una masa desde el punto de vista matemático infinitesimal.
delta de m o diferencial de m. Y eso no cambia, por lo menos no hasta que yo lo diga. ¿De acuerdo? En principio, el modelo es eso. La membrana no es permeable. Puede cambiar la forma de las paredes, puede cambiar, se puede comprimir o se puede dilatar, efectivamente, su volumen puede cambiar. ¿Está eso claro? Pero la masa no. Muy bien. ¿Puede rozar con otras bolsitas? Sí. Es decir, fuerzas entre bolsitas, efectivamente, aparte de las fuerzas de volumen que tendremos pues, por otros cuerpos, la gravedad, etcétera, etcétera. Bien, pero claro, aquí tenemos una cuestión. Tienen que ser lo suficientemente pequeñas para poder utilizar el cálculo matemático, pero tienen que encerrar un número de moléculas lo suficientemente grande. Es decir, que no lo podemos hacer infinitesimal, infinitesimal, infinitesimal. Porque claro, si el volumen lo vamos reduciendo cada vez más, el número de moléculas dentro de cada elemento de fluido se va reduciendo tendiendo a cero. Y entonces ya deja de tener sentido propiedades como, por ejemplo, la temperatura, o propiedades termodinámicas, por ejemplo. Lo que es la temperatura, la presión que tenemos dentro de esa bolsita, o la presión que se está, ¿no? Las fuerzas que se están ejerciendo entre bolsitas en la dirección normal a la membrana, dejan de tener sentido. Por lo tanto, tiene que ser suficientemente pequeño para poder utilizar las matemáticas, pero suficientemente grande para tener un número suficientemente grande de moléculas dentro de esa bolsita para que tengan sentido propiedades termodinámicas, por ejemplo, como la presión, como la temperatura o como la densidad. Vamos a poner pero, su volumen, para que tenga sentido la definición de propiedades intensivas, ¿no? Como os dicen, intensivas en termodinámica, presión, temperatura, densidad de masa. Claro, eso naturalmente viene dado tener un número suficientemente grande de moléculas por el camino libre medio. Es decir, que estamos realmente haciendo muy pequeño el problema, pero hasta un cierto punto. Claro, si uno quiere realmente tener un número de bolsitas tendiendo a infinito en un problema, pues volvemos a tener la comparación entre las dimensiones típicas del problema, pues por ejemplo, la longitud del avión, lo que tengamos ahí, frente a el camino libre medio. Si es muchísimo más grande, entonces podemos tener un número de bolsitas tan enorme que es prácticamente infinito y podemos considerar el medio como continuo. ¿De acuerdo? ¿Está eso claro? Claro, la ventaja, o sea que la densidad, porque ¿qué es? Entonces podríamos hablar de la densidad, ¿no? Rho, volumétrica, en un punto del espacio que está ocupando, en un instante de tiempo que está ocupando uno de los elementos de fluido. Yo puedo decir, en este punto del espacio, aquí en el aula, la densidad es, bueno, la densidad será la densidad del elemento de fluido, de aire, que en ese instante está en esa posición. Claro, pero si os fijáis, estamos asociando la densidad a un punto del espacio. Bueno, yo apostaría a que eso es cero, estrictamente, porque no hay masa, ¿me entendéis? Y si yo hago la definición estricta de densidad, ¿no? Que sería cómo es la masa, es decir, hacer el límite cuando el volumen tiende a cero. Claro, si ese límite lo hacemos estrictamente a cero, pues la masa que vamos a tener seguro que va a ser cero. Es decir, que vamos a pillar en ese volumen
nada de masa, ninguna molécula. El espacio está vacío. Viene, o sea que es un poco así, ¿no? Pero bueno, es conveniente tener esa idea clara. ¿Cuál es la ventaja? O sea, si esto lo podemos hacer, o por ejemplo la temperatura, o por ejemplo la presión, ¿de acuerdo? Bueno, ya aquí casi estoy pasando al capítulo, claro, porque es todo, no son cortes en los capítulos, como veis, como lo que estoy hablando, no son cortes, así decir, de aquí borramos, nos olvidamos y pasamos a otra cosa. Claro, estoy definiendo propiedades del fluido en un punto del espacio, desde el punto de vista del medio continuo, y en un instante de tiempo. Estas son funciones matemáticas. Esa función tiene un significado físico, son magnitudes físicas que están definidas en puntos del espacio y en instantes de tiempo, en el espacio y en el tiempo. Eso es lo que se conoce como campos escalares, si las magnitudes físicas son escalares, como estas tres que acabo de poner yo. Bien, dejémoslo así porque lo repetiré dentro de un rato, ¿no? En lo de campos, ¿no? Herramientas matemáticas, campos escalares y campos vectoriales. Pero es muy fácil, o sea, ¿qué es un campo? Es una magnitud física definida en el espacio y en el tiempo. Se acabó, una tontería. Eso es un campo. Vale, ¿cuál es la ventaja? La ventaja de la descripción lagrangiana. Pues lo que me repito otra vez, si nosotros queremos utilizar las leyes de Newton, ese es el punto de vista. La suma de fuerzas sobre un cuerpo, problema, igual a la masa de ese cuerpo por la aceleración que experimenta ese cuerpo. Y eso es sobre un cuerpo, fuerzas sobre... ¿Cuáles serían nuestros cuerpos? Los elementos de fluido. ¿No? Digo yo, ¿no? Esa es la ventaja. Bueno, frente a este tipo de... y digamos, ¿qué es el objetivo? Objetivo desde el punto de vista lagrangiano, de la descripción lagrangiana. Si nosotros nos dicen cuál es el problema, ¿cuál es el objetivo? Conocer las trayectorias de todos y cada uno de los elementos de fluido. ¿Cómo? Naturalmente aplicando a partir de las ecuaciones del movimiento, o sea, las leyes de Newton, pero el objetivo es, como en cualquier problema en mecánica, es dónde se encuentra ese cuerpo en cualquier instante, en las condiciones del problema. Y ya está, es bien sencillo, ¿no? El objetivo es conocer, determinar las trayectorias, las posiciones en el tiempo de cada uno de los cuerpos, de los elementos de fluido que constituyen las bolsitas que constituyen ese fluido. Es decir, que desde el punto de vista matemático, vector de posición R sería determinar, si yo tengo esto al final, el vector de posición. Claro, si realmente uno piensa, hay un número finito, es muy grande, el número de elementos de fluido, muy grande, enorme, pero es un número discreto, 1, 2, 3, 25.000 millones, vale, muy bien, yo los puedo enumerar. Resumí, desde i igual a 1, 2, que naturalmente esto tiende a infinito, pero si tiene un volumen finito, aunque sea muy pequeño, el número de elementos de fluido es finito, eso por muy grande que sea llega a ser finito. Entonces, lo que yo necesitaría saber es cómo es la posición subíndice i de cada partícula i, elemento de fluido,
en el instante T. Liquidado. Bueno, ¿cómo lo podemos expresar esto? Porque la partícula I, bueno, hay otra manera equivalente de poder decir a qué elemento de fluido te estás refiriendo, marcándolo. Ese subíndice I es como, bueno, marcar un elemento con una sustancia radiactiva, por ejemplo, ¿no? Fosforescente. Bueno, como se usa, iba a decir, en biología molecular masivamente. ¿Cómo creéis que los procesos, ¿no?, que se estudian en cualquier cosa? Bueno, gracias a la física, iba a decir ahora que gracias a ese tipo de herramientas. Lo que estás es marcando de alguna manera esas moléculas y las puedes perseguir y seguir su trayectoria, ver, por así decirlo. Efectivamente, eso es lo que se hace en biología, por ejemplo, molecular. Bueno, pues aquí, en principio, pues también podríamos hacerlo. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, con humo. Soltamos un colorante, como en las fotos en Moodle que tengo, vamos, la foto de estas del Mercedes, ¿no?, en un canal de viento, lo que sueltas con una especie de lanzas, sueltas, bueno, en ese caso, como es el marcador, es como un aceite, son gotitas, es como un aerosol, y las sueltas en un punto, ¿no?, y cada elemento de fluido que en ese instante está pasando por la punta de la lanza, le estás inyectando, estás rompiendo la membrana, entre comillas, e inyectas un poco de ese aceite, o de ese material, de ese colorante. Y entonces puedes perseguir, a partir de ese momento, cómo se va moviendo, porque estás haciendo una foto, una película, y entonces estás persiguiendo la trayectoria, siguiendo la trayectoria de cada uno de esos elementos de fluido que en algún instante han pasado por la punta. Ese tipo de trayectorias que se ven se llaman streak lines, o líneas de trazo. Ya lo veréis, que viene ahí. ¿Cómo tenemos que llegar también matemáticamente a eso? Bueno, simplemente lo digo, no pongo el nombre ahora, porque lo estoy comentando, nada más. No os preocupéis que ya pondré lo de streak lines, lo digo por... ¿Se entiende, no? O sea, que podríamos en principio nosotros experimentar, hacer experimentos y ver cómo es la trayectoria de cada elemento de fluido y luego ver, pues, si la teoría concuerda con... Bien, ¿cómo podemos marcar, en vez de marcar con números cada uno de los elementos de fluido, pues decir cómo es la posición, el vector de posición del elemento de fluido que se encuentra en t igual a 0 en la posición R0? Esto sí lo voy a escribir para que quede claro. O sea, esta sería la partícula, elemento de fluido, número I. Bueno, aquí sería la partícula que en t igual a 0 se encuentra en R0. ¿No? Partimos, ahora ponemos el cronómetro en marcha. Digo, pues, la partícula el elemento de aire, de fluido de aire, que se encuentra en esa esquina, vector de posición, raca. Dejamos correr el tiempo y entonces vemos cómo esa bolsita de aire se ha movido, se ha desplazado por el aura. Si hay movimiento, claro, naturalmente. Es decir, que es otra manera de trasladar la información. Pero bueno, desde un punto de vista o del otro, ese es el objetivo. El objetivo desde el punto de vista lagrangiano es saber eso. ¿Cómo? Con las leyes de Newton. Pero claro, ahí tenemos un pequeño problemilla, que es, claro, en la segunda ley de Newton tenemos suma de fuerzas igual a masa por aceleración. Claro, lo de la derecha está claro, masa por aceleración, la masa del cuerpo. A la izquierda tenemos las fuerzas que se están ejerciendo sobre el cuerpo. Pero como hemos visto ya un poquitín en las fuerzas superficiales que se están ejerciendo entre los elementos de fluido, en contactos unas con otras, normales y tangenciales a la superficie, a la membrana, pues resulta que esas fuerzas las podemos expresar de una manera natural desde otro punto de vista, que es la descripción, como he puesto aquí una flecha, descripción lagrangiana. No.
descripción. La descripción Euler. O sea, que tenemos aquí. Y ahora, ¿qué es lo que se quiere desde este punto de vista? El fluido llena el espacio. Pero lo que nosotros queremos es encontrar qué es lo que está ocurriendo en cada punto del espacio en cada instante de tiempo. No lo que le está ocurriendo a cada elemento de fluido en cada instante de tiempo, en su movimiento, sino cómo es, en particular, la velocidad del fluido u otras propiedades. Habéis visto que puse densidad, temperatura, ¿no? Presión, en un punto del espacio en un instante. Ya estaba pensando en esta descripción. Pero bueno, en particular, si nosotros lo que queremos es cómo se mueve, saber cómo se mueve el fluido, lo que queremos es saber cómo es la velocidad del fluido en cada punto del espacio y en cada instante de tiempo. Es decir, que el objetivo aquí es conocer, voy a utilizar la letra U para la velocidad, cómo es el campo de velocidades. Ese es el objetivo. Si nosotros tenemos el campo de velocidades, ahora uno dirá, pero son dos puntos de vista de lo mismo, de la misma materia. Tendrás que poder pasar de una descripción a otra. Efectivamente, vamos a hacer dos problemas. Si yo tengo, imaginaos, que yo puedo resolver el problema y tengo la solución desde el punto de vista lagrangiano, ¿cómo sería entonces, desde el punto de vista euleriano, el campo de velocidades? O a la inversa, si yo de alguna manera he llegado a resolver el problema y tengo el campo de velocidades en cada punto del espacio, en cada instante de tiempo, tened en cuenta que aquí, en el fondo, lo que estamos hablando es la velocidad en un punto del espacio en un instante de tiempo corresponderá al elemento de fluido que se encuentra en ese punto del espacio en ese instante de tiempo. Lo que pasa es que para un tiempo posterior, en ese mismo punto del espacio, si hay movimiento, ya la velocidad no corresponderá a ese mismo elemento de fluido, será el que está pasando en ese instante por ahí, por ese punto. Es decir, que no nos estamos fijando en los elementos de fluido en concreto, sino en los puntos del espacio. ¿Bien? ¿Se entiende? La ventaja, efectivamente, es que las fuerzas superficiales las podemos expresar de manera natural las podemos expresar de forma natural, entre comillas, o sea, fácil, ¿no? O sea, que sale de manera natural, se expresan de manera natural de esa manera. Vamos a expresar. Voy a poner entre comillas, fácil, desde este punto de vista. Cada vez escribo peor. Bueno, realmente, fijaos cómo se entra en la asignatura, diciendo, vamos a definir lo que es un fluido. Y sin decir ni pío, ¿veis lo que está? Yo, si estuviese ahí sentado, bueno, que he estado sentado y también con lo mismo, uno se da cuenta y dice, pelines, o sea, me has estado engañando, ¿no? O sea, no me has contado por así, te estamos contando, se te está contando qué es un fluido desde el punto de vista de la hipótesis del continuo. Sí, te dan un poco de rollo con lo de las fuerzas intermoleculares y esas cosas, ¿no? Pero en definitiva, a la hora de la verdad y de mancharnos y de hacer un problema, lo de los canales,
efectivamente estábamos utilizando esa descripción sin haber dicho yo todavía nada. Por lo tanto, está bien que os sintáis un poco engañados, o que veáis la complejidad un poco del problema, ya desde el principio. Bien, efectivamente, estaba diciendo, bueno, al final, las ecuaciones del movimiento, o sea, la segunda ley de Newton, por así decirlo, no nos queda más remedio que, si tengo suma de fuerzas igual a masa por aceleración, si lo de la derecha lo tengo de manera natural en la forma lagrangiana y lo de la izquierda en forma euleriana, lo que os comenté el otro día, pues o bien pasas lo de la izquierda las fuerzas a forma lagrangiana, o bien pasas lo de la derecha, la masa por la aceleración, a forma euleriana. Y esa es la forma habitual. Lo que se va a hacer es transformarlas la masa por la aceleración, que es la aceleración de un elemento de fluido. Tendremos que ver cómo eso lo transformamos gracias a con la ayuda de lo que se conoce como derivada material. Derivada material. ¿Por qué o sea, en fluidos, ¿no? ¿Qué es eso, la definición de derivada material? Es que te estás refiriendo en las leyes de Newton en aceleración a cómo está cambiando para un cuerpo, materia o sustancial. Ya veréis cómo. Y esta, si lo hacemos o sea, transformamos la masa por la aceleración a esa descripción en el espacio y en el tiempo, reciben un nombre, las leyes de Newton, como os dije, que era, pues, las ecuaciones de Navier. Esto es vamos a, aunque sea una vez, escribirlo. De Navier-Drácula, de Navier-Stokes. Aunque ya os hice un comentario, ¿no?, acerca de las ecuaciones. Estoy poniendo segunda ley de Newton, conservación del momento lineal, asociándolo a eso, y otros libros engloban otros principios de conservación. Bueno, lo que os comenté el otro día, ¿no? Ciertos libros lo hacen de esta manera y otros, pues... Bien, ejemplos. Os he dicho dos problemas. Si yo tengo dos ejemplos, vamos a ver cuál me cojo primero. Voy a cogerme primero dos problemas, dos ejemplos. Yo tengo la descripción lagrangiana. Conocemos hallar en la descripción de Euler cómo es el campo de velocidades. Fijaos que antes utilicé la palabra campo escalar. Este es un campo vectorial. Es una magnitud física vectorial, de carácter vectorial, que está definido en cualquier punto del espacio y en cualquier instante. Bueno, en cualquier punto del espacio o en un volumen del espacio, en cualquier instante de tiempo o en un intervalo de tiempo. ¿De acuerdo? En principio yo siempre digo en cualquier punto del espacio, en cualquier instante de tiempo. ¿De acuerdo? Pero bueno, si el problema es solo en este volumen, pues no es infinito, ¿me entendéis? Lo que quiero decir con eso. Bien, o sea que aquí teníamos, por cierto, puse aquí campo. El problema, vamos a cogernos del tritón que tengo ya aquí. Escrita, ¿no?, en la bibliografía. Al final del libro tenéis
una serie de problemas, no especialmente, no son muchos, pero cada uno de ellos vale su peso en oro, iba a decir. O sea, que no es una cantidad ingente como en otros libros, porque no está dirigido más bien ese libro como un libro de texto habitual, ¿me entendéis? Sino un libro más bien de comprensión. Bueno, por ejemplo, el problema 10, ¿no? Que tiene dos, o sea, cogeremos uno de ellos, el más fácil, el primero. Nos dicen los casos 1 y 2 de ahí abajo, pues el flujo se describe, ¿veis? Lagrangian way, o sea, de la forma lagrangiana, dando lo que he intentado yo explicar, es decir, dando como una función del tiempo las coordenadas, coordenadas cartesianas, el vector de posición del elemento de fluido, de la partícula de fluido, que está en t igual a 0 en R0, x0 y 0, z0 si son coordenadas cartesianas. ¿De acuerdo? Y nos dan el 1 y el 2, vamos a fijarnos en el 1. Dice, para cada flujo, formular las ecuaciones de la trayectoria, claro, porque esto, lo que tenía por aquí, esto, voy a ponerlo en otro color, esto no es nada más que las path lines. Desde el punto de vista visual, la descripción lagrangiana es ver las trayectorias, son curvas, ¿no? Las curvas, la trayectoria de cada una, y path line pues son precisamente las trayectorias. Bueno, en inglés path lines. Las trayectorias. Veremos en el caso de la descripción de Euler, que tenemos aquí esto, visualmente, ¿cómo podremos visualizar eso? Pues con ayuda de lo que se conoce como las líneas de corriente o streamlines. O sea que si esto de forma visual será las path lines, pues aquí serán las streamlines o líneas de corriente o líneas de campo. Bueno, lo que pasa es que en este caso, en mecánica, en dinámica de fluidos, pues, pero el nombre streamlines o líneas de corriente se utiliza para cualquier campo vectorial, y vosotros ya habéis tenido asignatura de electromagnetismo en ampliación de física, ¿verdad? Entonces ahí, ¿qué es lo que tenemos definido en qué se basa el electromagnetismo? Bueno, pues en los campos eléctricos y magnéticos, y el efecto que tienen los campos electromagnéticos sobre partículas cargadas, en definitiva, ¿no? Eso es. ¿Cómo son los campos electromagnéticos? Con las leyes de Maxwell. Os habrán comentado, ¿no? Un poquitín. ¿De acuerdo? ¿Cómo es el efecto? Pues gracias a lo que se conoce como la fuerza de Lorentz, el efecto que tiene sobre. Muy bien, pero en definitiva, lo que quiere uno saber es cómo es E y cómo es B, si utilizaban esas letras para campo eléctrico y campo magnético. Claro, están definidos en cada punto del espacio, en cada instante de tiempo. Si es estacionario no depende del tiempo y solo es del espacio. Eso es un campo vectorial. ¿Cómo podemos visualizar los campos electromagnéticos? Pues los podemos visualizar gracias a las streamlines, las líneas de campo o de corriente, se dice también, las líneas de corriente del campo. ¿Por qué? Porque uno está pensando en la analogía, es decir, que las matemáticas, esas herramientas matemáticas que repasaremos o pondremos lo que yo necesite rápidamente en el capítulo 2 o no tan rápido, son válidas para cualquier tema en física que se base en los campos. Por eso se llama la teoría de campos y es tan fundamental la teoría de campos. Y por eso es tan difícil entender el tocho de Maxwell de electromagnetismo. La dificultad proviene en gran parte de cómo lo representas matemáticamente. De ahí viene la... Bien, streamlines, desde el punto de vista de Euler, path lines, desde el punto de vista de lagrangiano, y una mezcla de las dos es lo que yo comenté un poco de GK strict lines. O sea, digamos, hay una tercera forma de poder de ver lo que está ocurriendo. Pero es una mezcla entre las dos. Bien, tenemos
estábamos diciendo, conocemos la descripción lagrangiana en el problema, pues tenemos el 1, nos dicen, bueno, B, que es lo que queremos hallar, deduzca, halle, derive, obtenga las ecuaciones en su descripción de Euler, U, la componente X de la velocidad en función de X y Z y del tiempo, V y W. ¿Vamos a por ello? Muy bien, pues vamos. Es muy fácil, X igual a X0, E elevado a menos 2T. Bueno, ¿S qué es? Bueno, T es el tiempo. ¿S qué es? Es un parámetro que dice aquí es un parámetro positivo, o sea, es una constante que nosotros conocemos, un número que conocemos. ¿Con qué dimensiones? De tiempo. Si 2 es adimensional aquí, y el 1 aquí que está multiplicando es adimensional, ese no me queda más remedio que tenga dimensiones de tiempo. Pero bueno, es un dato también. Vamos a ponernos... vamos a ponernos por aquí. X0 y creo que W es la misma. ¿De acuerdo? O sea que lo que tenemos aquí delante de las narices es eso que había puesto yo ahí, R de R0. Este es el dato, la información del problema. Y queremos hallar U. Bueno, ya que estamos en cartesianas, U de X y ZT, V de X y ZT, y W, la componente Z de la velocidad en el punto de coordenadas X para cualquier instante de tiempo. Esto es lo que nos están pidiendo. Muy bien. Vale. X0 y 0 y Z0 es la posición en t igual a 0 del elemento de fluido. Velocidad. Vamos a obtener la velocidad del elemento de fluido en cualquier instante de tiempo, que se encuentra en la posición inicial X0 y 0, Z0. ¿Cómo obtengo yo la velocidad de cada elemento de fluido? Si tengo la posición, ¿no? Como en cualquier problema de física, ¿no? Tengo un cuerpo, que es el vector de posición, la velocidad es la derivada de la posición con respecto al tiempo. ¿No? Sería esto. Pues eso es lo que vamos a hacer. La componente X tendremos teníamos aquí, a derivar con respecto al tiempo. Tengo una exponencial, por eso es muy fácil. Tendríamos menos 2, S, X0. X0 es una constante, porque estamos para el elemento de fluido X0 y 0, Z0, por E elevado a menos 2T dividido por S. La componente I de la velocidad del elemento de fluido, o sea que esto me está diciendo en el instante 25 segundos qué velocidad componente X tiene el elemento de fluido que se encuentra en X0 y 0, Z0. Y lo mismo para... Tendríamos en ese caso que era I0, pues tendríamos 1 dividido por S, I0 elevado a T dividido por S, y de forma análoga realmente me podría olvidar de la Z, porque es lo mismo que para la I, pero bueno. Bien, ya tenemos la velocidad. Pero claro, nosotros lo que queremos es la velocidad en posiciones, no en X, no
del elemento de fluido. Aquí seguimos viendo la velocidad de cada elemento de fluido. Entonces lo que queremos ver es asignar esa velocidad que tiene el elemento de fluido a la posición que está ocupando en cada instante de tiempo. En definitiva, será eliminar, desde el punto de vista de las matemáticas, x0 y 0, z0 y ponerlo en función de x y z. ¿Cómo lo podemos lograr? Lo tenemos aquí delante de las narices. Si tengo eso, x0, pues tendríamos aquí x dividido por e elevado a menos 2t dividido por s. O tendríamos y0 y z0. Esta es la relación que hay entre, sustituyendo, y lo que tendremos pues es, si esta es la componente x de la velocidad, esta la componente y de la velocidad y esta la componente z, pues tendremos para la componente x, ¿no? Menos 2s x0, x elevado a menos 2t dividido por s, y teníamos aquí, que lo estoy tapando, elevado a menos 2t dividido por s. ¿Esto qué es? Plaf, plaf. 1, vamos. La componente y de la velocidad. Teníamos 1 dividido por s, y 0, pues era y, por ese, este ejemplo es un ejemplo muy fácil ¿no? Porque las derivadas están chupadas, y no hay complejidad matemática, así iba a decir, ¿no? Tenemos eso. Muy bien, es decir, que tendríamos y para z lo mismo, que para eso son iguales. Es decir, la componente z de la velocidad sería, perdón, por lo tanto tenemos u de x y zt igual a menos 2s por x, v de x y zt, 1 dividido por s por y lo mismo para voilà. ¿Estáis de acuerdo de que tengo la velocidad en cada punto del espacio, lo que está pasando en cada punto del espacio en cada instante de tiempo? Sí. Es decir, que si uno tiene, de alguna manera ha llegado a la representación, tened en cuenta una cuestión, que ahora yo ya estoy pensando más, claro, las ecuaciones del movimiento, sí, efectivamente. La forma natural, vamos a daros, para eso me pagáis. De forma natural son las ecuaciones de Navier-Stokes, en su forma euleriana. Entonces, el problema es cómo resuelves eso con el ordenador. Bueno, en principio es, ya que vas a tener derivadas en el espacio y en el tiempo, pues es lo que se conocen diferencias finitas. Es decir, hacer la aproximación donde pones la derivada al límite, ¿no? Pues te trincas el límite y lo que haces es, en puntos del espacio y del tiempo muy pequeños, lo estás discretizando, el espacio y el tiempo, pues trasladar esas derivadas a eso. Eso es lo que se hace numéricamente. Bueno, eso es un mundo peligroso, lleno de minas, porque el método numérico puede, o sea, tú lo pones de esa forma
Ya no te aparecen derivadas, sino todo son sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. En principio es correcto, la aproximación de la derivada, y es totalmente inestable, siempre. Es decir, que se va al carajo la simulación. No vale para nada. Muy bonita, pero ves cómo explota. Y cuando digo explotar, no es que explote el ordenador, sino ves que características del fluido, por ejemplo, la energía total, no se conserva cuando se debería conservar desde el punto de vista de la física. Y tú ves que numéricamente la energía va creciendo exponencialmente. Eso significa explotar. Es decir, que el método numérico está introduciendo cosas que tú en tu modelo físico no existen. Ese es el mundo del... Bueno, entonces lo que se buscan es naturalmente pues refinar, y si la geometría es irregular, pues entonces lo de los elementos finitos, volúmenes finitos, bueno, hay o métodos espectrales en la resolución de las ecuaciones. No en el espacio, sino que lo pasas al espacio de fases, el problema. O sea que es un mundo precioso, una vez que tienes las ecuaciones. Pero hay otra forma de... Hay métodos que se llaman lagrangianos, semilagrangianos. Por eso cuando uno dice el método que voy a utilizar para... Estoy pensando en un TFG, ya, alguien ha querido, madre mía, ¿por qué me buscarán? Bueno, iba a decir, pero si no. En un método semilagrangiano de resolución de las ecuaciones de Navier-Stokes. Es decir, considerar el elemento de fluido como elementos de fluido y cómo en su movimiento van transportando magnitudes físicas, por supuesto, como la vorticidad, por ejemplo. Vale. O sea que, si bien uno está pensando siempre en la forma de Euler y en cómo transformarlo eso para el ordenador, quieto parado, porque tiene desventajas, mientras que el otro puede tener ventajas desde el punto de vista de la conservación estricta de ciertas magnitudes físicas. Es decir, claro, otras no, o sea que es un balance, ¿me entendéis? Eso es un mundo muy bonito, un balance, dependiendo del problema. Bueno, con eso corto el rollo, que si no, cojo una fama horrible. Por cierto, ya que tenemos esto, y estoy pensando en... flujos estacionarios, ¿no? Estoy ahí en el tema 1, pues vamos a usar esto porque hay una pregunta, en esta pregunta en este problema te dice C, considera o conteste usted a si el flujo es estacionario o no, steady, estacionario. ¿Qué significa estacionario? Fijaos, estacionario es desde el punto de vista euleriano, es que no hay cambios en el tiempo. Eso quiere decir que si en principio tenemos esto, resulta que siempre vamos a tener la misma foto para distintos instantes de tiempo, diferentes t, la velocidad en cada punto del espacio sigue siendo la misma. Sí, están pasando elementos de fluido diferentes, pero la velocidad en ese punto no cambia. Bueno, estacionario entonces significa eso, que ya no tenemos dependencia temporal. Hay movimiento, ese es el error que uno... Decir que es estacionario no se mueve, sí, hombre, sí, se está moviendo, pero siempre de la misma manera. En nuestro problema, la pregunta C, ya la podríamos contestar, ¿es un flujo estacionario? Sí. ¿Sabéis lo que me ha contestado un montón de gente? Que no. ¿Por qué? Estoy subiendo, no para quitároslo, sino para que veáis el error. ¿Dónde creéis que se están fijando? Perdón, ahí he cogido no del todo esto. Y ahí el personal está viendo T. Y dice, pues entonces no es estacionario. Acabas de meter la pata hasta el final. No 1, no 2, no 3, no 4, no 5.
como quiero que antes de la jubilación sea el número de personas que me contesten mal tienda a 0, quiero que se entienda, claro, cada vez que veo lo explicas, pues, insisto más. Uno ve la dependencia temporal ahí, ¡cuidado! La velocidad del elemento de fluido, la componente X, U, por ejemplo, del elemento de fluido, claro que va cambiando en el tiempo. ¿No lo veis? El elemento de fluido que en t igual a 0 se encuentra en x0 y 0, z0, no tiene velocidad uniforme, va cambiando su velocidad con el tiempo. ¿Significa eso que no es un flujo estacionario? Ah, pues fijaos, efectivamente sí. Quiere decir que el elemento de fluido va pasando de esta posición a otra posición y ha cambiado al moverse su velocidad. Pero resulta que el elemento de fluido que va a ocupar su posición, que había ese, justo va a tener la misma velocidad que la que tenía al que ha expulsado, entre comillas. Ahí, por ahí he visto el entrecejo, ese ahí, sí, detrás de ti. No sé si es que no, eso que acabo de decir, ¿lo has pillado? Sí, tú. Ah, vale. No, es que te veía así y dije, no, a lo mejor no. Preguntad. Y el error es, veo el tiempo, me lo sé de memoria, pero mal. Y algo básico, me has fallado. A correr, vamos a por lo siguiente. ¿Bien? Fácil, ¿no? Representación de Euler. No para cada elemento de fluido, ¿ya veis? O sea, insisto, en este problema la velocidad de los elementos de cada elemento de fluido cambia en el tiempo. ¿Significa eso que el flujo no es estacionario? No. Lo que te estás fijando en un flujo estacionario es qué es lo que está ocurriendo en cada punto del espacio. Si siempre tienes en cada punto del espacio lo mismo, misma velocidad, entonces, efectivamente, como tenéis el tritón, podéis intentar el B para saber si es estacionario o no. Y no presupongáis nada, no vaya a ser que resulta que penséis que el primero es estacionario y el segundo no es... No digo ni que sí, ni que no, ni todo lo contrario. Tenéis ahí, lo podéis probar. ¿Preguntas? ¿Duda alguna sobre lo que hemos hecho? Vale. Entonces podemos pasar a otro problema, ¿de acuerdo? Que es justo el contrario. Problema 2. Y nos da tiempo antes de la pausa. Es que se está quedando sin batería. Bueno, ya tengo móvil nuevo, pero como me llegó ayer, no lo he instalado. Y se me apaga cada 2x3, o sea que si no... Pero también en el reloj tengo que cambiar la batería, madre mía. Dos. Bueno, este es un problema, voy a daros el enunciado. ¿De qué libro? Bueno, hay similares. Estoy cogiendo los datos de uno que no tenéis en la... Ahí explícitamente, que es uno que se llama el Curry, aquí. Sí, abrid, por favor, que hace calor. Bueno, ¿qué nos dice ese problema? Nos dice ahora datos, información que nos da. La información ahora es euleriana. Nos dicen cómo es U en R y en T, en coordenadas cartesianas. La componente X de la velocidad va a ser X y va a ser no estacionario, 1 más 2T. V es fácil también, es fácil para integrar. Habéis visto que antes derivé, ahora, claro, porque realmente uno está pensando, estoy pasando de la posición a la velocidad y cocinando un poco, es derivando.
Claro, si paso de la velocidad a la posición de los elementos, tendré que integrar. Ahí, a ver, V, I. Todo tiene, cuidado, aquí está multiplicando todo por constantes 1 y 1 tienen dimensiones, porque si tengo dimensiones de velocidad a la izquierda, a la derecha tengo que tener dimensiones de velocidad. Si yo tengo que el 2 es adimensional, el 1 tiene que tener dimensiones de tiempo, es decir, que tendremos que tener por aquí entonces un 1 que es tiempo a la menos 2, para que cuadre. Es decir, expresado en el sistema. Con eso ya, si digo eso, todo es U y V y W es en metros por segundo, X y Z en metros y T en segundos. Y W, para que sea bidimensional, 0. Bueno, bidimensional, también hay un comentario, ya hablaremos ahora de ello. Y nos piden hallar, pues, las trayectorias. Es decir, de los elementos de fluido, claro. Vector de posición del elemento de fluido que en t igual a 0 se encuentra en R0 para cualquier instante de tiempo. Pues vamos a por ello. Bien. ¿Cuál es esta U, V y W? Las componentes de la velocidad en cartesianas del elemento de fluido que en ese t se encuentra en X y Z. ¿Cómo es entonces la velocidad del elemento de fluido? ¿Veis? Aquí muy importante. La derivada con respecto al tiempo. Muy bien. Y en V... Y W, pues nada. Bien, aquí lo que queremos naturalmente es para la componente X de R0 en el tiempo y Z, ¿no? Lo mismo. Vamos a cogernos el primero. ¿Qué creéis que voy a hacer? Separación de variables, porque tengo que integrar eso, ¿no? Si es posible la separación de variables, oye, que a lo mejor no siempre es posible. Entonces, hablamos con Ángel, que para eso ya os ha puesto, ¿no? ¿Era de ecuaciones diferenciales lo del otro día? Sí, ojalá. Con aplomo, sí, hombre, separación. No he hablado con él todavía. A ver cómo, separación. Intercambiaremos información. Separación de variables. ¿Ya ha empezado la siguiente parte? ¿Qué es la siguiente en que está ahora? Ah, vale. Muy bien. De tal manera que entonces tendremos... Si esto es cierto, pues lo mismo que, ¿no?, en los problemas que hemos hecho ya de... Esto es cierto. Me está dando precisamente el cálculo, la ayuda es cómo es si hay un cambio infinitesimal en una de las variables, cómo se manifiesta en el cambio infinitesimal en otra de ellas, en el tiempo, en la posición, vale, muy bien. Ahora, ¿cómo lo podemos considerar? Porque estos son integrales indefinidas. Ahora, de las dos formas, son equivalentes. Puedo considerarlo como integral indefinida, y entonces me aparece una constante de integración, o sea, 2, que 1 en una, y esa, ¿cómo la determino? Pues con las condiciones iniciales, en t igual a 0, o bien impongo las condiciones iniciales directamente en como uno de se sienta mejor, a mí me da igual. En t igual a 0 se encuentra en x0. Para un t genérico, un x genérico. Hago el comentario a veces,
siempre suelo decir, cuando pongo yo las integrales definidas de esta manera y hablo de genérico, en matemáticas no les suele, o no es estrictamente bonito poner la misma letra en el límite de integración que la variable. Pones x grande o... porque claro, es otra, ¿no? Pero bueno, realmente como al final vas a tener, yo pongo la misma letra. ¿No? ¿Qué tenemos a la izquierda? Pues el logaritmo neperiano de x entre x0 y x. Y aquí pues tendríamos que tenemos en t más t cuadrado, ¿no? Entre 0 y t. Eso quiere decir que tendremos aquí pues logaritmo neperiano de x dividido por x0 igual pues a t más t cuadrado, ¿no? O t por 1 más t, me da igual eso ya, como queráis. Como queremos x en función del tiempo, no el tiempo en función de x, tendremos entonces, y ahora hacemos la pausa, un minuto, tendremos entonces x igual a x0 por ahí elevado. Y para v, ¿qué es lo que tendríamos? Si tenemos la derivada de y con respecto a t, y, pues, en t igual a 0 tenemos i0, en el t tenemos i, y entonces tendríamos logaritmo neperiano, o sea, tendremos i igual a i0 por elevado a t. Y para z, si teníamos la derivada de z con respecto al tiempo igual a 0, pues z constante, z igual a z. Ya tenemos R. Y con esto así ya no lo dejamos colgando para la pausa. Bien, o sea que podemos, si resolvemos en una, todavía no hemos puesto las ecuaciones del movimiento, pero la cosa que quede clara, las descripciones, y que si tenemos una, es trasladable a la otra. Vamos a hacer la pausa.